Señor, que Él nos guíe a todos nosotros para que podamos nosotros comprender la palabra de Dios, también comprender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este final del año litúrgico, que ya estamos a las puertas de empezar un nuevo año. Entonces, vamos a iniciar con nuestra oración por cargo de invocación al Espíritu. Muy bien. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Soplo de Dios viviente, que en el principio cubriste el agua. Soplo de Dios viviente, que fecundaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo de Dios viviente, por quien el Hijo se hizo hombre. Soplo de Dios viviente, que renovaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones, soplo de Dios viviente. Oh Espíritu Santo del Señor. Soplo de Dios viviente, por quien nacemos en el bautismo. Soplo de Dios viviente, que consagraste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a dar entonces inicio a nuestra lección divina. Ya sabemos muy bien cuáles son los pasos a seguir. Está la lectura, la meditación, la oración, la contemplación, pero sobre todo también la acción que nos lleva a todos nosotros a comprender realmente lo que Dios siempre tiene para cada uno de nosotros. Entonces, es que dice el texto para nosotros. Interesante esa parte, porque tenemos que tener en cuenta estos incisos que nos van ayudando a todos nosotros para comprender qué dice el texto. Tenemos que tener en cuenta eso. Requiere la atención y conciencia de escuchar a alguien. La persona viva que habla es el mismo Dios. Debemos leer y releer. O sea, no se basta solamente pasar una mirada, así ya lo leyeron y todo. Tenemos todos que llevar la secuencia de todo ello para que nosotros podamos tenerlo en cuenta. Debemos atentamente hasta que hayamos entendido bien todo el contenido. También se nos invita a todos nosotros a esto también. Se trata de poner en relieve las partes más importantes: el texto, los personajes, el ambiente, los sentimientos, las imágenes, los símbolos, los verbos, los paralelos, el mensaje central. Para ello entonces vamos a empezar con ¿qué dice el texto? Vamos a la primera lectura entonces, tomado del libro del profeta Daniel. Así que dejo a cargo a la persona encargada. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. ¿Se escuchó? Sí. Nos hemos encontrado entonces con este libro del profeta Daniel, que también trae para todos nosotros algo muy bonito. Ya decíamos, entonces vamos a pasar a lo que realmente nos dice el texto. Vamos al texto. Muy bien. ¿Recordarán ustedes que decíamos que el libro del profeta Daniel forma
parte de la apocalíptica, y decíamos que la apocalíptica nace para dar esperanza a un pueblo que sufre, a un pueblo que necesita ánimos. Interesante esta parte que nos presenta Daniel en una visión. Y aquí es donde asume todo aquello que el evangelista San Marcos también toma como parte de ello cuando habla acerca de este título cristológico: Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Desde este texto que nosotros tenemos en el libro de Daniel, vemos este título cristológico. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi a alguien semejante a un hijo de hombre. De ahí brota entonces ese título que Jesús utiliza: el Hijo del Hombre tiene que sufrir, el Hijo del Hombre tiene que pasar por tales situaciones, el Hijo del... y así sucesivamente. Nos muestra entonces, vamos a hablar acá de lo cósmico, toda esta parte que nos habla acerca del universo, todo aquello cósmico. Por eso todos estos elementos que nos va poniendo: el Hijo del Hombre que venía entre las nubes del cielo, avanzó hacia el anciano de muchos siglos, que desde un momento podríamos decir nosotros que ese anciano de muchos siglos hace referencia al mismo Dios, porque el que no conoce tiempo, el que no conoce siglos, ese es el anciano de muchos siglos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para él, no existe ese tiempo que pueda él refutarlo. ¿Cuál es la idea central de este texto? Se le dio el honor, poder y reino. Esa es la idea central que vamos a encontrar todo aquí. Estos títulos cristológicos ya es para otro tema, pero vamos a esto. ¿Qué nos presenta el texto entonces? Una nueva presencia del libro de Daniel enriquece esta solemnidad que vamos a nosotros a tener de Cristo Rey del universo. En la relación, en cierto modo, el domingo pasado, que si ustedes se dan cuenta, este domingo que pasó hablaba mucho acerca de Miguel, el arcángel, aquel que pelea, aquel que está siempre atento a los hijos de Dios. ¿Qué vemos acá entonces? Se trata de una ocasión de la visión que Dios concede a Daniel sobre el secreto de la historia. Este punto es importante. Ya le decía, por eso es algo cósmico, algo que tiene que ver con el universo, pero sobre todo también con el tiempo, con el cronos. Y eso es esto. Daniel tiene una visión entonces sobre el secreto de la historia. Pero ¿qué vamos a encontrar en ese secreto de la historia? Dice aquí, es necesario tomar un poco el contexto en el cual va a advertir el símbolo de esta visión maravillosa. Vamos con el aspecto número 1 de esta visión. ¿Qué pasa en esta visión? En efecto, dicha historia tan recientemente caótica para Israel, acuérdense muy bien que el domingo pasado hablábamos acerca de que el pueblo de Israel ya no está en su tierra, el templo ha sido destruido. Pero en este caso vemos este hecho de la historia que es representada por el mar, un ambiente confuso. ¿Por qué un ambiente confuso? Acuérdese usted, cuando uno está en el mar, ¿qué pasa? El mar muchas veces se ve, a veces sombrío, a veces de terror, porque cuando hay mucha marea, lo único que da es miedo. Estos son unas cuantas, vamos a decir, unos cuantos elementos que van apareciendo en el libro de Daniel. ¿Y por qué vamos a hacer referencia a ello? Porque es necesaria para entender este texto. Entonces ya decíamos, lo caótico del pueblo de Israel. Si usted lee el libro del profeta Daniel, va a aparecer el mar como ese ambiente confuso donde surgen bestias que representan los imperios que el mundo ha conocido porque lo han oprimido. Por esa misma razón, el libro del Apocalipsis, cuando habla que salió una bestia roja del mar, se está refiriendo a los barcos del Imperio Romano cuando venían a conquistar a algún pueblo o alguna nación. A eso se refiere a la bestia escarlata. Entonces, está eso entonces. También hace referencia a una bestia representada de hecho por el poder de Antíoco IV, que
Es un rey griego que pretendió dominar religiosamente a Israel. Es aquel que metió, de cierta manera, sacrificó un cerdo en el altar donde se sacrificaban, o el altar del sacrificio del pueblo de Israel, donde también colocaron una imagen de Zeus. O sea, profanaron totalmente el pueblo, el templo del Señor. Entonces vemos un montón de cosas que fueron pasando. ¿Qué pasó? De pronto Daniel, que ve a Dios que no está ausente en la historia. Esta es una parte de la cual usted debe tomar en cuenta. Dios no está ausente en la historia, sino que desde su posición de poder, significado por el trono, el estar sentado, el anciano que está sentado, es el mismo Dios, que domina la historia y la orienta por medio de un personaje elegido por él. ¿Y quién es ese personaje? Ese personaje es el Hijo del Hombre. ¿Cuáles son los elementos que tiene este Hijo del Hombre? Tiene esto: viene entre las nubes. Ahí está el primer elemento del Hijo del Hombre. Viene entre las nubes. ¿Qué significa eso? Es un ambiente que antiguamente tenía este significado. Pensaban que eran seres divinos. Cuando dice, aquí vemos dos elementos. Si usted pone atención, si tiene el texto ahí en sus manos, dice: vi a alguien semejante a un hijo de hombre. Quiere decir que no era ser humano. Parecía, pero no es humano. Y le da entonces el título que lo ve bajar entre nubes. Como dice, en el pensamiento antiguo significaba la nube los seres divinos. En este caso, el que estaba abajo era el Hijo de Hombre, pero ¿qué? Era alguien divino, pero tenía un parecido al ser humano. También tiene el protocolo de honor. ¿A qué merece el protocolo de honor? Porque dice que se le dio, entonces recibió, dice, la soberanía, la gloria y el reino. ¿A qué nos refiere esto? Es presentado entonces con todo un protocolo de honor, ante que es descrito como vigilante o guardián de la historia. Por eso dice el texto: y todos los pueblos, naciones y de todas las lenguas le servirán. Su poder nunca acabará. Él tiene el control entonces de la historia. Ahora vemos otro. Recibe los atributos de vigilante, refiriéndose a Dios, que son poder, gloria y reino, pero no como un homenaje vacío o fastuoso, sino para ejercer el dominio de ese mar de la historia confusa que causa en el mundo tanto dolor y tanta muerte. En conclusión, ahorita vamos a explicar muchas cosas. Podríamos decir, se trata de una primera pincelada de un rostro con funciones de realeza, es decir, de potencia al servicio del plan del Padre en la historia. ¿Cuál es en el fondo ese dominio? ¿En qué consiste? Solo el Nuevo Testamento aclara la identidad del Hijo del Hombre en su función de gobernar los destinos del mundo. Vemos aquí entonces, hermanos y hermanas, algo muy importante. El que viene entonces al mundo tiene el honor, tiene el poder, pero con ese caso, tiene el dominio sobre la historia. Tiene el dominio sobre la historia y él va a regir todo. Su poder no acaba, su poder está presente. Él es el que vigila. Por esa misma razón, el texto nos habla del anciano de muchos siglos. Aquel que ha visto todo, aquel que ha estado presente en todo, aquel que ha vigilado todo, pero sobre todo, ha obrado en toda la historia. ¿Y por qué entonces la iglesia pone este texto? Acordémonos que estamos finalizando con un año litúrgico. Y durante todo ese año litúrgico, ¿qué se nos anunció? La presencia de Dios en la historia. Entonces, finalizando, si Cristo está en la historia, por eso es que empezamos con el tiempo de Adviento. Dios está en la historia, se encarna en la historia, muere en la historia, resucita en la historia y sigue en la historia.
O sea, no como un hecho pasado, sino como un hecho latente y presente. Entonces, ese ser que ha bajado del cielo, que es como un hijo de hombre, es el mismo Hijo de Dios. Es aquel que es divino, pero que también es humano. Aquel que se ha conmovido con la historia de la humanidad y que sabe lo que el humano sufre, pero sobre todo también muestra su rostro de misericordia. Interesante ese primer texto. Vamos a pasar entonces a la segunda lectura. Dejo entonces a cargo a la persona que lo tiene. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, él viene entre las nubes, y todo lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Ahora sí nos encontramos con el libro del Apocalipsis. Y de igual manera, si usted prestó atención, va lo mismo. El Señor que está en la historia. Hermanos míos, a usted se parte de Jesucristo, el testigo fiel. Ahí está ese mismo testigo al cual nos estábamos refiriendo, al vigilante, aquel que viene entre las nubes. El primogénito de nuestros maestros y soberano de reyes. Otra vez el protocolo de honor. Vamos a ver qué nos dice esta segunda lectura. El texto del Apocalipsis constituye toda una expresión de glorificación a Cristo. Ahí está la esencia. Glorificación a Cristo Rey, quien en la historia ha desarrollado un papel potente en la liberación profunda del hombre. Por esa misma razón tiene estos siguientes títulos. Él ha amado y liberado. Dos aspectos que no pueden separarse porque son la causa y el efecto del reinado de Cristo, de su hacer algo por el hombre. En su amor profundo reside su potencia capaz de liberar mediante la entrega de su vida. En este caso estamos hablando de su sangre en la simbología hebrea. Recordemos muy bien que la sangre, en este caso para el hebreo, en este caso para los judíos, la sangre de ya sea de animales o de seres humanos no podía ser arrojado a la tierra, no podía ser arrojado en otras, a la basura o cosas por el estilo. Siempre la sangre, ya sea de los corderos o del animal sacrificado, siempre se enterraba a la par de las plantas. Y aquí vamos a entender también por qué razón cuando en el año, cuando al final del año, cuando se sacrificaba un cordero, ¿por qué también se le rociaba a todas las personas que estaban en el templo con la sangre del cordero? Porque la sangre para el judío significa vida. Entonces, por esa misma razón, así como los judíos no podían comer lo que nosotros conocemos aquí como morcilla, ellos no podían alimentarse de la sangre de los animales ni nada por el estilo, porque o sea, era comerse otro ser viviente, y por lo tanto la sangre debería ser enterrada porque se profanaba la vida de otro ser. Entonces, si estamos diciendo que la sangre significa vida, entonces, esta misma sangre, entonces, es el símbolo hebreo que habla acerca de la liberación y entrega de vida. Cristo al morir entonces en la cruz entrega vida. Por eso, Él ha amado y librado. Pero también vemos este otro punto.
también se le da el título de rey, Cristo como rey. ¿Y en qué se concretiza todo esto? En la constitución de su reino, un grupo humano. La iglesia misma en el mundo va extendiendo no un dominio de fuerza, sino de liberación por el amor. La comunidad se confiesa en el mundo, va extendiendo todo esto, pero sobre todo da a la comunidad y ofrece sus acciones por la causa del reino, Cristo y sus valores, justicia, paz y verdad. Y es lo que nosotros siempre hemos hablado. ¿El reino de Dios a qué se deriva? Se deriva de estas tres cosas: paz, justicia y amor. En eso se constituye entonces ese reino. Ese reino que sí, la iglesia está como institución, pero que también está en el tiempo, podríamos decirlo nosotros. Hay que hablar acerca de esto, todo del cosmos y todo ello nos llevaría a todos nosotros un montón de tiempo para hablar acerca de ello. Pero si estamos nosotros hablando de lo cosmológico, en este caso, el cosmos como tal, acerca del universo, es necesario entonces ver que dentro de todo ello, de ese ámbito cosmológico, está la iglesia. La iglesia que también está en la historia. Ahora bien, aquí vamos a encontrar un poco el enlace. Si Cristo dijo que ya estableció su reino, el reino de Dios ya está en medio de ustedes, dice el texto, significa entonces que ese reino que Cristo ha dejado también se va dando y va trabajando y va creciendo por un medio, y ese medio es la iglesia. La iglesia que está en la historia, camina en la historia, pero también responde a esa historia. Por eso es que decimos que la iglesia no es el reino de Dios, sino que está al servicio del reino de Dios. Un tercer punto, es por ello que la iglesia ya percibe su venida gloriosa, descrita por las nubes que lo acompañan como una visión de Daniel, y percibe cómo ella tendrá que ser percibida por todo ojo, aún por los que niegan y se oponen al reino de la justicia y el amor. Interesante esa parte. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Si usted se dio cuenta, miren, dice el libro del Apocalipsis, Él viene entre las nubes y todos lo verán. Vemos otra vez nuevamente esta misma comparación que vimos entre el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Las nubes. Recordamos muy bien, entonces las nubes representan algo divino. El poder se presenta por medio de Cristo. Finalmente, la voz del mismo Cristo Rey se deja escuchar. Él se presenta definitivamente Señor del tiempo, del principio y fin, pero sobre todo como la verdad que hace libre desde dentro al hombre y recibe la fe. Dueño del tiempo, dueño de todo. Tal vez nosotros aquí tenemos este texto, alfa y omega, principio y fin. Y realmente la palabra alfa no significa principio ni fin, sino que era un texto por el cual se podía entender de esa manera, porque era el alefato griego, se le llama. El alefato griego que empezaba con esa letra, la alfa, que sí es la A que nosotros conocemos, y la omega, pero que también la letra omega tiene dos formas de escribirse. Lástima que no tengo un pizarrón para decirles, porque está la omega y la omicron, se le llama otra letra que tiene otra forma, que es la O como nosotros conocemos, solo que como ovalada, y tiene un espíritu suave encima, así se le llama a esa. Cuando usted mire alguna letra griega y a veces tiene como una coma encima, está de ese lado, es un espíritu suave, se le llama, y cuando está del otro lado, es un espíritu áspero. Y esos espíritus suaves y ásperos también van funcionando en la pronunciación del texto como tal. Entonces, el Omicron, entonces, tiene poca fuerza. El Omicron solamente se puede utilizar dentro de una letra. Por ejemplo, mi nombre,
En griego se pronuncia angelos, angelos, pero como tiene la sigma al final, que es la S para nosotros, esa palabra, entonces ahí ya no tiene omega, sino tiene una omicron. Y al momento entonces cuando uno hace presencia de la letra omega, está hasta el final. Siempre la letra omega se va a escribir al final de una palabra, al final de una oración. Entonces, si usted termina, por ejemplo, si el nombre hubiera sido solo Angelo, ahí sí ya termina con una omega, que es como la W que nosotros hacemos. Esa es la omega. La omicron es como una O. Entonces, aquí, ¿qué es lo que trata de decir el autor? Primeramente está diciendo que es la primera palabra y la última palabra, no tanto el fin como se entiende, muchos entienden cuando alfa y omega, principio y fin. Cuando escuchamos la palabra fin, rápidamente pensamos, el fin del mundo. No. Acordémonos que cuando hablamos acerca del fin, si estamos hablando aquí de un inicio y un fin, pues acuérdense que todos nosotros tenemos un fin. ¿Y cuál es el fin que todos nosotros tenemos desde el Catecismo de la Iglesia Católica? Alcanzar la felicidad eterna. Ese es el fin. No como final corte de las cosas o destrucción de las cosas. No nos estamos refiriendo a ese tipo de fin. Si nos estamos refiriendo al fin, a donde nosotros pertenecemos. Entonces, alfa, si Dios es el alfa, o sea, es el origen de todo, no principio, sino origen, origen de todo. ¿Y cuál es el final? El final es estar con Él. Es llegar nuevamente a Él. Por eso yo siempre cuando hablamos acerca de estos términos, alfa y omega, siempre me refiero, vuelta en un. De Cristo, de Dios venimos, pasamos a la tierra, y a Él regresamos. Vuelta en alfa y omega. Entonces nos referimos a eso. Entonces, por esa misma razón es bueno entender un poco también el alefato griego para poder comprender eso. O sea, cuando nos referimos a omega es que es el final de la palabra. O sea, a llegar a ese culmen de la palabra para poder entender la palabra. Entonces, lo que trata de decir el autor de este texto. Hermanos y hermanas, entonces, ¿a qué nos referimos en tanto la primera lectura? Y segunda lectura, Cristo entonces es el que está en la historia y nunca se ha alejado de la historia. Interesante todo eso. Entonces, vamos a pasar ahora a la lectura del Santo Evangelio. Así que dejo el tiempo a la persona que lo tiene acá. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, gracias, hermana. Hacen una pregunta por aquí, dice, cuando una lectura aparece la palabra amén, varias personas en la Eucaristía responden con amén. Entonces la pregunta es, ¿está bien responder a esto o está como de más?
Acordémonos muy bien, si está en una lectura, estamos entonces en la liturgia de la palabra, no estamos en una parte responsorial como es el Salmo. La lectura sigue, por ejemplo, así como aparece el amén y amén, termina la lectura. Entonces, amén. Esa respuesta de amén está de más. ¿Por qué razón? Porque en la palabra de Dios solamente respondemos cuando se nos dice palabra de Dios. Lo que pasa es que, como siempre lo he dicho, a veces estamos en automático en la misa, que cuando hay una lectura dice, y su reino no tendrá fin y reinará por los siglos de los siglos y todos. Amén. Ahí hay un error. ¿De quiénes? ¿De los lectores? No. ¿Del Padre? No. ¿De la liturgia? Tampoco. Sino de quienes participamos porque estamos en automático. Ya sabemos que cada vez por los siglos de los siglos todos responden amén. Entonces, sí es bueno evitarlo. ¿Por qué razón? Porque estamos en el momento de la escucha de la palabra. Y si estamos en ese momento, entonces si respondemos porque no estamos escuchando, simplemente estamos en automático. Me dijeron esas palabras y respondo. Entonces, sería un poquito también siempre ver esas situaciones. Muy bien, entonces entramos al Evangelio. Tú lo dices, soy rey. Idea central del Evangelio. La cena es nada menos que la confrontación de dos poderes. Ahí está la frase. ¿Por qué dos poderes? De una parte, Pilato, poder terreno, militar, de sumisión por la fuerza. Pero del otro lado está el otro poder, Cristo, potencia de amor del Padre, que una vez entrado en él, en el mundo, causa un proceso irreversible. Es el amor, no la potencia armada y aplastante, la fuerza que vencerá al final el drama de una vida humana. Entonces aquí vemos dos cosas totalmente distintas, los dos poderes. El poder terreno y el poder del amor que Cristo da. Por esa misma razón es poco entendible las cosas que la iglesia hace hoy en día. Hoy en día, si usted se da cuenta, la iglesia es muy atacada. Es que la iglesia no responde a nada. Es que la iglesia no se pone las pilas a hablar de las cosas. Pero la gente quiere que la iglesia hable lo que la gente quiere y no lo que el evangelio dice. Entonces, es bueno entender todo ello. ¿Y qué pasa más? Dice, el encuentro comienza con la incomprensión y rechazo de Israel al plan verdadero del reino de Dios. Ellos han entregado a Jesús a la fuerza del mundo para aniquilar el reino del amor. Interesante esa parte, ¿va? ¿Por qué razón? Porque si nos damos cuenta, ahí si lo miramos desde la lógica, no concuerda por qué razón entregan a Jesús a que lo crucifiquen. ¿Qué mal había hecho? Nada. ¿Había vuelto revoltosa a la gente? Tampoco. Simplemente se había vuelto como una amenaza porque la predicación del Señor no concordaba con las creencias del Mesías. Acordémonos, ¿qué es lo que esperaba el pueblo de Israel del Mesías? Que fuera un Mesías que se dedicara a la violencia, que tomara las armas y liberara al pueblo de Israel de las manos del Imperio Romano. Eso es lo que esperaban. Pero cuando había un reino de amor, el reino es amor. Perdónense los unos a los otros. Ese no quiere nada, nos está engañando. Mejor llévenselo a matar porque, ¿para qué? Solo está confundiendo a la gente. Nosotros esperemos a nuestro Mesías guerrero. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ello. Pilato entonces es incapaz de comprender lo que sucede en el fondo. Interroga a Jesús sobre su potencia real humana. La respuesta de Cristo es como que su poder viene de arriba. Le ha sido dado. Y es el orden espiritual como espiritual más íntimo y más potente es el amor. Y prueba el hecho de que han habido oposiciones armadas a su reciente captura en el huerto. Al final del texto aparece algo, la manifestación de Cristo Rey. A la pregunta definitiva de Pilato, responde afirmativamente y es más marcada el camino de su acceso a él, para quien quiera seguirlo. Buscar la verdad, amar la verdad, seguir la verdad. Entonces, ¿qué nos viene de todo esto en cuenta? Debemos de tener en cuenta estas escenas.
La escena encierra el sentido del reinado de Cristo. Se trata de la liberación auténtica del pecado y sus consecuencias mediante el conocimiento de la verdad, que es el mismo. Por esa misma razón, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso lo encontramos en San Juan 14:5. De hecho, Jesús, situado ante una serie de situaciones que, como todas las épocas, oprimían social el reinado, hoy Cristo viene a mostrarnos algo totalmente distinto. Ha querido partir la libertad del pecado, revelando la verdad del amor que vive en él. Con razón lo ha dicho antes. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Si nos damos cuenta entonces, Cristo se presenta entonces ahora como rey. Pero aquí hay algo muy importante. No es Jesús quien se da el título. Pilato le dijo, con que tú eres rey. Jesús solamente contestó, tú has dicho, soy rey. Pero no es porque él lo quiso decir, sino fue iniciativa de Pilato poder decirlo. ¿Por qué? Porque se doblega el reinado del hombre ante el reinado divino. Con que tú eres rey, tú lo has dicho. Yo nací, vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es la verdad, escucha mi voz. Interesante esa parte. Entonces, hermanos y hermanas, hoy que nosotros nos hemos encontrado con estos textos tan hermosos, es importante para todos nosotros. ¿Quién es el rey entonces de nuestra vida? ¿Quién es el rey que ha dominado todo nuestro reino? Toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo nuestro pensamiento. Y por esa misma razón está esa celebración. Esta celebración que, como les decía al inicio, viene a concluir con el año litúrgico, pero sobre todo también nos viene a todos nosotros a marcar algo. Que durante todos estos 365 días se nos vino diciendo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse en la Cuaresma. Cristo ha resucitado en la Pascua. Y nuevamente en el tiempo ordinario se nos vino diciendo, el reino de Dios está cerca. Y que ya estos últimos días se nos vino diciendo, estén preparados. Todo este tiempo fue de preparación para llegar a este punto. Cristo es el Rey, Rey del universo, pero también Rey de nuestra vida, Rey de todo lo que nosotros tenemos, Rey de todo lo que nosotros pensamos, Rey de todo aquello que nosotros quizás a veces anhelamos y que a veces dejamos pasar por ahí desapercibidamente. ¿Qué nos pide el Señor? ¿A qué nos compromete el Señor? Debemos de pensar eso. Si el Señor entonces hoy se presenta como nuestro Rey, si el Señor hoy quiere a nosotros alentarnos y darnos vida, debemos de comprender entonces. Si está en nuestra historia, así como lo decía en la homilía de hoy, tiene que estar en nuestra historia, hacernos bajar de nuestra altura y ser como Él. Sean mansos y humildes de corazón. Sean santos, como vuestro Padre es santo. La invitación que nos hace el Señor entonces a todo ello. Y si nos ponemos nosotros a meditar acerca de estos textos que hemos escuchado, de estos textos que nos han llevado a todos nosotros a decir, wow, de verdad que el Señor se ha estado en la historia. El Señor se ha manifestado en nuestras vidas. El Señor ha estado en nuestro corazón. Hoy, hermanos, vamos a tener este momento de oración. Les voy a invitar que en este momento, ahí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a agradecerle al Señor por este momento que nos ha permitido a todos tener. Vamos a decirle, Señor Jesús, en esta hermosa noche, te damos gracias. Porque primeramente nos has a nosotros dado la oportunidad de conocerte a ti como nuestro dueño y Señor de vida. A veces nosotros no comprendemos lo que tienes para cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que nosotros tenemos la razón. Te pedimos que
nos orientes y que te vamos nosotros a reconocer como el verdadero, como ese Hijo del Hombre que baja en las nubes. Danos a nosotros vida, danos a nosotros siempre la gracia de poder encontrarnos contigo en todo momento. En ese momento de la historia, déjenme decirle, hermanos, Cristo está con ustedes. Ahí les voy a pedir que pongan atención a esta letra, tomado de un poema brasileño que dice así. Pero antes de leerlo, solo les quiero decir, si en su historia usted ha pasado momentos difíciles, si en su historia usted ha pasado por momentos quizás trágicos, quizás de desesperación, quizás momentos en los cuales usted se sintió sola, solo, el Señor estaba ahí con usted. No tenga miedo. El Señor está con usted en todo momento, en su historia. Dice así. Una noche soñé que caminaba con el Señor y en el cielo yo vi las escenas de mi vida. Habían dos tipos de huellas en la arena. Una era mía y la otra era del Señor. Al aparecer la escena final, vi que en los momentos más difíciles había una serie de huellas. Y le dije al Señor, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité? Jesús respondió, Hijo, yo te amo y jamás te he dejado solo. Recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces era yo quien te cargó. Una noche soñé que con las lágrimas del Señor y en cada lágrima era yo quien lo hacía sufrir. Entonces vi mis pasos alejados del Señor. Entonces vi mi vida perdida en el error. Cuando desperté, mis rodillas yo doblé. Lágrimas llorando, entoné esta canción. Perdona mis pecados, limpia mi corazón. Y escuché de mi Señor y con amor me decía, Hijo, yo te amo y jamás te he dejado solo. Recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces era yo quien te cargó. Hijo, hija, yo te amo y jamás te he dejado solo. Ténlo presente y recuérdalo. En esos momentos en los cuales llorabas, en esos momentos en los cuales estabas preocupado, en los momentos en los cuales tú decías que ya no había salida, el Señor te dice, yo fui quien te cargué. El Señor nos carga, el Señor está a nuestro lado. Gracias, Señor Jesús, por este momento, por cargarnos en esos momentos difíciles, por cargarnos y ese momento de prueba. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, llegamos a este momento del actuar. ¿Qué hacemos con nosotros con esta palabra? Si el Señor nos ha nosotros llenado de vida, nos ha llenado de esperanza, ahora nos toca actuar. Hoy no les voy a pedir que escriban. Hoy en su mente usted piense, en su corazón. ¿A qué se compromete usted con el Señor? ¿A qué le está invitando el Señor a usted?
¿Es realmente Él Rey de su vida? ¿Es realmente Él el Rey de su corazón? ¿Es realmente Él el que llena todo su ser de alegría y de gozo? Si es así, la invitación es para todos nosotros. Volver nuevamente a la casa del Padre, como estos discípulos de Maús que miramos en la imagen. Reconocer al que nos acompaña, reconocer a aquel que va en nuestro caminar, reconocer a ese Dios que nunca falla, a ese Dios que nos ha cargado en los momentos difíciles, que nos ha acompañado, que nos ha acompañado. Tengamos presente eso en nuestras vidas. Y subamos y sigamos subiendo ese escalón de oración, de encuentro con el Señor. Que podamos nosotros un día llegar al cielo y decirle, Señor, aquí estoy. He escuchado tu palabra, he escuchado tu voz. Vamos a finalizar este momento con la proclamación del salmo. Así que dejo a cargo a la persona que lo tiene a cargo. Señor, nuestro Rey. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás Proclamamos. revestido de poder y majestad. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Señor, tú eres nuestro Rey. Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre, Señor. La santidad adorna tu templo. Señor, tú eres Tú eres nuestro nuestro Rey. Rey. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminemos este momento de oración con la oración que Cristo nos enseñó. Padre Padre nuestro, nuestro que estás en el cielo, santificado sea, santificado sea tu nombre. Venga venga a a nosotros tu nosotros reino. Hágase tu hágase tu voluntad en la voluntad en la tierra como en el como en el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan de cada De día. cada día. Perdona nuestras Perdona nuestras ofensas, ofensas, como también también nosotros nosotros perdonamos perdonamos a a los los que nos que nos ofenden. ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenas Bueno, noches. pues hermanos,